Bueno, darles la bienvenida a todos los presentes, los asistentes, a este ciclo de charlas de entidades sin fines de lucro. Hoy el tema que nos congrega es los estados contables en asociaciones, fundaciones y mutuales. Para ello está a cargo la contadora Julieta Moreno, que es la coordinadora de la comisión, y los dos disertantes, la contadora Mabel Cambeiro y el contador Carlos Risco. Así que los dejo con Julieta, que va a hacer la presentación de los disertantes. Muchas gracias y que aprovechen muchísimo la charla. Gracias, Loli. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a la Federación porque siempre nos permite estos espacios para poder compartir y poder llegar a los matriculados ante todas estas inquietudes que van surgiendo. En este caso, nuestra famosa NUA, que acá estamos con dos compañeros de la comisión que van a compartir un poco en cuanto a lo que es exposición de los estados contables, como decía Loli, en lo que hace asociaciones, fundaciones y también mutuales. Son muy grosos los dos que nos acompañan hoy, además de que son compañeros de mucho tiempo de la comisión. Vamos a contar con la contadora Mabel Cambeiro. Ella es contadora pública, es asesora y consultora en todo lo que es materia impositiva, contable, laboral y societaria. Se dedica hace mucho tiempo al asesoramiento integral de cooperativas y mutuales. Es presidenta de la Comisión de Cooperativas y Mutuales de Cava, del Consejo de Cava, miembro de nuestra comisión, además revisora externa independiente ante la UIF y es integrante de la mesa de enlace DINAE-FAPSE. También va a estar con nosotros el contador Carlos Risco. Él es del Consejo de Jujuy, es asesor y consultor en todo lo que hace a materia impositiva, contable, laboral y societaria. Se dedica a acompañar y asesorar integralmente a las entidades sin fines de lucro. Coordina la Comisión de Entidades de la Economía Social en el Consejo de Jujuy. Además es docente universitario en la Cátedra de Gestión de Pymes, secretario técnico del Consejo de Jujuy y es miembro también hace mucho tiempo de nuestra comisión. Así que para no demorarme más, les dejo para que ustedes comiencen y los escuchamos, chicos. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Sí, te pido la asistencia, Julieta, porque comparto pantalla y me quedo ciego. Así es que damos inicio a este encuentro. Bien, lo que nos convocó fue la coyuntura que estamos viviendo los que ejercemos esta profesión. Estamos en plena entrada de vigencia obligatoria del RT 54 en la mayoría de los consejos. En algunos se establecieron distintas fechas, pero la mayoría está alineado con que el ejercicio que cerró el 31 de diciembre del 2025 es aplicación obligatoria de la NUA. Y como siempre nosotros, del ámbito de nuestra comisión y los que trabajamos en este universo, siempre vamos por canales distintos dadas las particularidades de nuestras entidades. De eso vamos a conversar. Me parece a mí se le 54 cortó. es mucho Sí. más. Disculpa, Carlos, se te corta un poquito. No sé si es mejor que apagues la cámara. Se corta un poquito la conexión. Hasta ahora te escuchamos, pero recién se trabó. Bien, ahí me fijo, ahí saco Dale. la cámara para mejorar la conexión. Listo. Bueno, primero, estamos en el contexto del RT 54 NUA. Vamos a recordar bien sintéticamente que esto es un proceso que arrancó hace tiempo. Nuestra RT 54 fue aprobada hace más de 3 años, más o menos en su primera versión. Tuvo un proceso largo de transición, adaptación y demás. Y esto viene un proyecto desarrollado desde la Federación, desde el organismo técnico Cencia, porque todos sabemos que veníamos de una situación de varias normas dispersas, con importante número de interpretaciones y resoluciones complementarias, y nuestra tarea contable y la de auditor tenía su complejidad. Yo lo observaba un poco más de cerca en la Secretaría Técnica a la hora de plasmar
las notas de bases de preparación de los estados contables, esta complejidad, ¿no? Y se agregaba en esos años en los que todavía se ajusta, no se ajusta por inflación y todas esas cuestiones, sumaban complejidad a esta dispersión de normas que teníamos. Y bueno, se abordó el proyecto para mejorar ese escenario normativo de nuestra profesión. Le robé la pantallita a la exposición de Hernán Casinelli, porque es muy gráfica de esto que estamos hablando. Nosotros teníamos varias normas dispersas con diversos conceptos, cuestiones generales y particulares, y era bastante complejo. Eso fue lo que vino a mejorar el proyecto NUA y pasamos de un escenario de varias normas dispersas respecto de la normativa local, porque la cuestión internacional va por aparte de normas, y pasamos a un escenario de tener el objetivo cumplido en el trabajo de Cencia y Federación, de tener una única norma unificada para la preparación de los estados contables. Y eso es sintetizar el proceso NUA, que fue bastante amplio, complejo y con mucho trabajo de mucha gente, ¿no? Incluso hubo periodos de consulta en los que hemos participado activamente para mejorar nuestra herramienta de trabajo, que no es más que eso. Ahora, dentro de eso había fechas de aplicación sugeridas por FAPSE, pero debemos recordar que cada uno de nuestros consejos tiene jurisdicción en su ámbito y cada consejo es quien adopta la norma estableciendo una fecha de aplicación obligatoria y fechas de aplicación optativa. Y en eso les decía que la mayoría terminó estableciendo como ejercicio de aplicación obligatoria los ejercicios cerrados el 31 de diciembre del 2025. Hay algunos casos que tienen la aplicación obligatoria un poquito anticipada y hay algunos que la tienen un poquito más diferida, pero la mayoría está dentro del cierre 25 y por eso es que hay un gran lote, un número importante en el universo de los estados contables que se generan las entidades en general auditadas por nuestra profesión. Ahora, para enfocarnos en lo que vamos a conversar ahora, recordemos que las normas profesionales establecen criterios contables y dentro de esos criterios contables tenemos, por un lado, criterios de reconocimiento, medición y baja de cuenta. Por otro lado, tenemos criterios de unidad de medida y los criterios de presentación o exposición de la información contable. Y en lo que es nuestra norma unificada del RT 54, están estos criterios organizados en esa nueva estructura. Y el estudio, la profundización, la aplicación y también la adaptación y el impacto que pueda generar en cada entidad, los criterios de reconocimiento, medición y baja de cuenta tienen su profundidad de isoanálisis, los criterios de unidad de medida, hay bastantes novedades en la cuestión de costos y demás, digamos que es objeto de estudio que queda fuera de lo que vamos a conversar ahora en el tiempo que tenemos disponible. Nos vamos a enfocar en los criterios de presentación que hacen a la confección de los estados contables que se presentan a certificar, legalizar en los consejos profesionales, de donde actúan las secretarías, gerencias técnicas de cada jurisdicción. Ahora, hasta acá venimos hablando en general, para todo el universo de empresas e instituciones que es el ámbito de nuestro ejercicio profesional. Pero, en particular, nosotros nos vamos a referir a la presentación de estados contables de las entidades sin fines de lucro, que es el ámbito de trabajo y estudio de nuestra comisión, y la RT 54 en el párrafo 709 marca el inicio de la sección donde se describen los requerimientos sin fines de lucro, aclaración, excepto las entidades cooperativas
que tienen otras particularidades que serán seguramente comentadas por nosotros, algunos de nosotros, en una próxima oportunidad de este ciclo. Pero dejemos en claro que dentro del universo de entidades sin fines de lucro están las cooperativas, pero el párrafo 709 y todos los subsiguientes se aplican principalmente a el resto de las entidades sin fines de lucro. Y eso me da pie a comentar algo y hacer la reflexión que siempre es oportuna hacer, y más aún con un número importante de asistentes, que es el ámbito de trabajo constante de nuestra comisión. Que las entidades sin fines de lucro son una materia bastante especial y específica en el universo, que sabemos que ha habido avances en los últimos años, todavía están bastante ausentes en nuestra formación universitaria, en los planes de estudio, en los programas de las materias. En general todavía falta mucho por hacer. Es cierto que hay excepciones y ha habido avances en los últimos años, pero aún estamos lejos de decir de que los graduados tienen pleno conocimiento de estas entidades. Entonces, siempre es bueno recordar que estas entidades tienen una gran importancia en la sociedad por lo que generan, cada una en su ámbito de actuación porque son distintas, y la importancia que tenemos en nuestra actuación profesional en estas entidades realmente es muy significativa, y de ahí la recomendación, la reflexión de que si asesoramos a este tipo de entidades tenemos que profundizar eso que no aprendemos en nuestra etapa universitaria, porque debemos profundizar y conocer la naturaleza jurídica de estas entidades, el funcionamiento de cada una de las entidades, que es a su vez muy distinta una de la otra, los órganos que hacen al funcionamiento de las entidades, y esto también luego se traduce en términos prácticos en la exposición de los estados contables, porque hay terminología apropiada para cada entidad. Una fundación no tiene una asamblea de asociados, una fundación no tiene una cuota de asociados, una fundación no es administrada por una comisión directiva. Una fundación es una entidad sin fin de lucro muy particular y muy distinta a una asociación civil, que muchas veces se las confunde cuando no se las estudia, y eso después se traduce en la exposición contable de estas entidades. Y una característica especial de estas entidades es la diversidad de actividades que pueden abordar y el financiamiento de las mismas, que no es la regla directa de una entidad comercial que factura, vende, cobra y cubre sus operaciones y genera rentabilidad. Aquí hay una diversidad de fuentes de financiamiento que permiten la ejecución de actividades de una diversidad también así de amplia. Y todo eso está comprendido en una reglamentación, en una legislación y también en nuestra normativa profesional. Entonces, esto es básico y esencial. Es por esa razón que tenemos ya unos años de haber puesto en marcha un ciclo desde nuestra comisión, donde mostramos esto en forma básica y en forma esencial, porque después hay que profundizar el estudio de todo esto. Y no mencionar esto antes de hablar de normas de presentación no sería correcto, porque hay que comenzar por ahí, porque del conocimiento de todo esto viene la tarea de la generación del plan de cuentas, de cómo se documentan las operaciones, cómo se organiza todo el trabajo profesional. Luego de todo eso, recién va a aparecer la aplicación de las normas de presentación. Ahora, ¿qué entidades son? El párrafo 715 de la RT 54 menciona las entidades que no se agotan exclusivamente ahí, no es una numeración taxativa, pero es un universo importante de lo que son las entidades sin fines de lucro. Y fíjense que comprende
asociaciones civiles sin fin de lucro y las fundaciones, pero además organismos paraestatales creados por alguna ley para el cumplimiento de sus fines. Y ahí hay una enumeración y dejo resaltada la entidad mutual porque también tiene unas particularidades distintas, dado que no está comprendida dentro del Código Civil y Comercial propiamente dicho, como si la mayoría del resto de las entidades que son distintas especies de asociaciones civiles. Están las instituciones deportivas, cámaras empresariales, clubes, sindicatos, entidades como las comunidades aborígenes, en este párrafo de la RT 54. Todo este es el universo de aplicación de lo que consideramos entidades sin fin de lucro. Ahora, les comentaba recién de la diversidad de financiamiento que puede tener las actividades que desarrollan estas entidades. Y esta es una mención nada más para tener en cuenta la complejidad de todo esto. A ver, parece que hay algún problemita de conexión, pero bueno, me van avisando, por favor, si me quedo sin conexión. Ahora te estamos escuchando, seguí vos. Bien. En estas entidades, como les adelantaba, la financiación de sus actividades es de diversa índole. Puede estar financiada por una cuota social, puede estar financiado por donaciones. En el caso de las fundaciones, la principal fuente puede ser la donación y en la asociación civil la principal fuente puede ser la cuota. Pero además siempre están presentes las subvenciones y los subsidios de los organismos estatales, pueden ser municipales, provinciales, nacionales, pero estas entidades también pueden tener ingresos por prestación de servicios de distinta naturaleza, pueden generar distintos eventos que hacen a poder tener recaudación para cumplir con su objeto social, puede haber distintos tipos de contribuciones, porque puede haber una acción muy importante por parte de los directivos para generar fondos y también puede haber ejecución de proyectos de diversa índole desde el ámbito privado. Ahora, todo esto hace a la complejidad en la registración, en la documentación, en el tratamiento contable de estas entidades. Porque no todo esto, esta enunciación, no todo esto se factura, no todo esto va solo en un recibo. El tratamiento de todo esto puede tener distinto impacto de si se lo reconoce como ingreso del ejercicio, se lo reconoce como pasivo. Todo eso, quienes conocemos un poco más del tema, lo veníamos transitando antes, y ahora el RT 54 ayuda a presentar mejor esta información. Entonces, uno de los cambios en la presentación es que esta complejidad y diversidad de financiamiento se encuentra un poco más abordada en la propuesta del RT 54. Y toda esta complejidad de financiamiento y de actividades desarrolladas de las entidades tiene su impacto contable. La federación, luego de finalizada la etapa de la puesta en marcha del proyecto NUA, generó los informes 27 y 28. El informe Esencia 27, aplicable a entidades con fin de lucro, y el informe del Esencia 28, que es el modelo aplicable para las entidades sin fines de lucro. Está disponible en la plataforma de federación y la mayoría de los consejos obviamente replica la difusión de estos informes y también los consejos en general, cada uno a su estilo va proponiendo modelos de los estados contables de esta nueva versión con la RT 54. Lo que vamos a hacer ahora es ver en términos directos, prácticos y lo más simple posible para que ustedes que están interesados en toda esta novedad vean gráfica y concretamente dónde está la diferenciación, dónde están las similitudes y diferencias en la presentación de los estados contables.
Y acá tenemos la primera pantalla donde les propongo de un lado lo que tenía previsto la RT11 y de otro lado lo que tiene previsto la RT54 a través del informe Esencia número 28. Y esto, esta primera pantalla es un efecto directo para no solo las sin fin de lucro, sino también para las con fin de lucro, porque si ven la primera parte es bastante similar, pero la parte final de lo que es el activo corriente tiene mayor opción de presentar información más desagregada. Y ahí está la principal diferencia en la presentación de lo que sería el activo en el estado de situación patrimonial de estas entidades. Antes teníamos un rubro otros créditos que varios conceptos terminaban en ese rubro otros créditos y no siempre de la misma naturaleza esos varios conceptos. Y entonces ahora tenemos una propuesta con una mayor apertura donde los créditos impositivos quedan claramente en un rubro propio, luego los otros derechos de cobro que tienen las entidades tienen una mayor desagregación. En el cambio de los modelos de estados contables en estas nuevas versiones, lo que van a ver claramente es que cambian la denominación de varios rubros del estado de situación patrimonial, tanto en activo como en pasivo, y aparece alguno que otro nuevo que no estaba previsto antes. Cuando pasamos al pasivo, es mucho más notoria la propuesta entre una norma y otra. Y ya aparece con un mayor detalle en el informe Esencia todas las deudas que componen el pasivo corriente con una clasificación mucho más clara y precisa. Incluso aparece, en el caso de nuestras entidades sin fin de lucro, un rubro específico dentro del pasivo que es subsidios y otras ayudas gubernamentales que antes estaba medio perdido y había que interpretar dónde correspondía exponerlo, y también la norma en la parte de reconocimiento, medición y unidad de medida tiene criterios para distinguir claramente cuándo se reconoce un pasivo o cuándo se reconoce un ingreso, que eso también es una mejora en esos criterios para las entidades sin fines de lucro, y permanece el rubro de fondos con destino específico, que es otro de los integrantes del pasivo en estas entidades. Y acá tenemos en dos pantallas el principal cambio en lo que es el estado de situación patrimonial. La desagregación de los conceptos y algunos conceptos que antes no lo teníamos previstos en la norma anterior. Luego paso a mostrarles acá comparativamente lo que es el estado de recursos y gastos del lado izquierdo de la pantalla, lo que era el RT11, y del lado derecho lo que es el RT54, y aquí hay una clara modificación en la estructura del estado de recursos y gastos. Comparto que la forma en que presentamos ahora la información de la mano del RT54 muestra mejor la operatoria de la entidad, porque ahora tenemos claramente en un primer cuerpo del estado de recursos y gastos los recursos y los gastos que hacen a las actividades específicas, generales, diversas, pero en definitiva a los proyectos que ejecuta cada entidad, y un concepto intermedio que es un superávit o déficit bruto, que en la versión anterior del RT11 no la teníamos prevista de esa manera la clasificación de la información. En cambio ahora tenemos esa propuesta de evidenciar si hay superávit o déficit luego de la ejecución de las actividades, de la ejecución de los proyectos. Y por separado, ya en un segundo cuerpo del estado de recursos y gastos, los gastos generales de administración, las depreciaciones y digamos, los componentes que hacen más a la estructura de la entidad, y luego la parte más vinculada al impacto financiero
y cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Y también tomen en cuenta, tanto para las entidades lucrativas como para estas, se hace visible las pérdidas por desvalorización y aparece como un rubro presente en el estado de recursos y gastos. Y mantenemos los rubros residuales de otros ingresos y otros egresos cuando no califican dentro de todo lo previsto anteriormente. Cuestión adicional, y acá claramente está visible, la norma nueva del RT 54 ya no tiene previsto, ya no existen, digámoslo de una manera simple, los resultados extraordinarios en términos generales y en los casos de las entidades sin fines de lucro, los recursos y gastos extraordinarios. Desaparecen esos conceptos de nuestra norma profesional, entonces desaparecen las líneas y los rubros que mostraban esa información en la versión anterior del RT11. De ahí que los resultados extraordinarios ya no forman parte de la exposición de los estados contables. Y llegamos a la parte final del superávit o déficit. Entonces, por eso es que, recapitulando un poco, en cuanto al estado de situación patrimonial, tenemos una mayor amplitud de conceptos y algunos conceptos nuevos. En cambio, en el estado de recursos y gastos tenemos una modificación en la estructura del estado, aparte de alguna novedad en los conceptos que componen este estado contable. Bien. Acá podemos ver claramente cómo está subdividido el estado de recursos y gastos en distintos cuerpos, que en definitiva, ahí es donde les decía que al menos entiendo y comparto que muestra de mejor manera la información contable de lo que ocurrió en el ejercicio de la entidad que esté presentando su información. El cambio en el estado de flujo de efectivo. Hay un sutil cambio en el título, pero la norma es la norma y debemos tomar nota de ese cambio y ahí lo tienen en pantalla claramente visible, que pasamos de un título de estado de flujo de efectivo a un título que es estado de flujos de efectivo. En su estructura el Estado no tiene grandes modificaciones, pero sí debo destacar que a partir del RT 54 queda más claramente establecida la nota de conciliación vinculada al estado de flujo de efectivo, que ahí la tienen en pantalla. Este modelo está en el informe 28, de ahí le saco el print de pantalla. Y esta es la nota de conciliación que se debería presentar vinculada al estado de flujos de efectivo, pero también cuando hay complejidad en la confección de la nota, en la información y en los cálculos necesarios para esto, está la simplificación que permite no presentar esta nota. Pero eso tiene que estar mencionado en las notas de bases y de preparación de los estados contables, que hago uso de la simplificación que me permite no presentar esta nota de conciliación, que incluye la desagregación del rubro resultados financieros y por tenencia generados por efectivo y equivalentes. Es un trabajo adicional que a veces se realiza y a veces no. Y la norma mantiene la posibilidad de la presentación del enfoque sintético, que la mayoría de los que están presentes seguramente lo tienen muy presente y conocido, a esta versión que directamente es una línea por los flujos generados por cada una de las actividades operativas, inversión y financiación, que explican la variación del efectivo y equivalentes que se hayan dado durante el ejercicio. Eso en cuanto al estado de flujo de efectivo. Ahora, comentario final y le paso a Mabel para que nos comente algunas cuestiones de mutuales y tendremos seguramente intercambio y aclaraciones y comentarios.
Estos que les mostré son los principales cambios visuales de los estados contables. El estado de evolución del patrimonio neto prácticamente mantiene su presentación, por eso no le hago mención. Pero sí es importante que las notas de bases y preparación en esta nueva versión del RT54 tienen más texto que antes. Entonces hay más información vinculada al ente. Recuerden que hay nuevos rubros, los rubros del estado de situación están vinculados a las notas que explican su composición. Hay cambios en los títulos, pero en la novedad que en las notas tiene que estar más claramente establecido la clasificación del ente, pequeño, mediano, resto, el tipo de ente, que puede ser con fin de lucro, sin fin de lucro o entidad cooperativa. Cada uno de estos puntos tiene su párrafo en la norma profesional. Y también es importante destacar la premisa de empresa en marcha, que siempre estuvo presente en nuestro trabajo. Ya en la facultad era uno de los primeros conceptos en las primeras materias y unidades cuando empezábamos nuestra vida profesional. Pero ahora la norma lo pone mucha más importancia y significatividad al concepto de premisa de empresa en marcha. Y si prestamos atención, también la RT37 en su versión del RT53 mantiene ese subrayado al concepto de empresa en marcha, tal es que el informe de auditoría tiene párrafos expresos de que el auditor ha hecho una evaluación de esta premisa, y esa misma norma también menciona de que la administración del ente ha hecho una evaluación de esta premisa de empresa en marcha. Entonces, la norma, la RT54, el informe 27, el informe 28 también menciona esto, y acaba un consejo, una sugerencia. Normativamente, en las notas, la premisa en marcha, como que tenemos que dejar algo expreso si es que se está afectando esa premisa en marcha, y si no se está afectando, como que no es necesario normativamente expresarlo. Pero, dada la significatividad que ahora tiene, sería conveniente que en las notas se deje constancia de que la premisa de empresa en marcha se encuentra sin ningún elemento que la afecte, para ser coherentes y mostrar tanto en notas de confección, en las notas de base de presentación, como en el informe de auditoría, ese subrayado de la premisa de empresa en marcha. Eso sería lo principal respecto de las novedades en la temática de presentación de estados contables para entidades sin fin de lucro. No quiero dejar sin tiempo a Mabel, y que seguramente va a haber varias preguntitas, que es la parte más divertida, ¿no? Cuando empezamos a interactuar y aclarar dudas y preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Federación por el espacio, gracias Julieta, gracias Loli. En realidad me parece importante aclarar algo a esta altura antes de empezar, y es, hoy hablaban de los resultados extraordinarios. En realidad ya hace mucho tiempo que no se habla de resultados extraordinarios. Prácticamente todo tiene como una explicación de carácter ordinaria. Después comentaron acerca de las notas y que no les gustaba. Yo les aseguro que cuando uno lo mira en un primer momento no le gusta nada, pero si miramos con un poquito de amor el modelo, vemos que está muy completo y que tiene muchísima información, información para dar a terceros, información que sirve para el momento de que el auditor esté armando su informe. Hay un montón de datos que parece que no, pero corresponde mostrar. Y además, a tener en cuenta una cuestión.
Ustedes vieron que salió una resolución de la Junta de Gobierno, la 660, que se empezó a decir que era una prórroga en la aplicación del primer ejercicio. No, 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 no es eso. No hay ninguna prórroga de nada. O sea, lo quiero aclarar antes de seguir hablando. No hay prórroga de nada. Lo único que dice esa resolución es que para algunos, que puede resultar muy difícil hacerlo en el primer ejercicio, las denominaciones y demás, no estoy hablando de evaluaciones, estoy hablando de las denominaciones en las exposiciones, podrían estar utilizando el sistema que vienen utilizando, el de la 25, el de la 11 modificada por la 25. Pero no es tan sencillo que yo diga, bueno, no, porque me resulta complicado, no lo voy a aplicar. Tienen que explicar punto por punto del que no hayan cumplido con la norma, el motivo por el cual no lo cumplieron, y si tuviese variaciones en la exposición, mostrar las variaciones. En cuyo caso, si ustedes se ponen a pensar, es mayor el trabajo de hacer esto que les estoy diciendo que de hacerlo bien de una y sacarse el problema de encima. Pero esto es una opinión personal. No me voy a poner en el pantalón ni la pollera de ninguno de ustedes. Simplemente lo digo, a mí particularmente me da más trabajo tener que explicar por qué motivo no apliqué determinada cuestión. Me resulta más simple hacerlo y me olvido del problema. Bueno, nosotros en realidad vamos a hablar un poquitito de mutuales, no alejado de lo que dijo Carlos. Todo lo que dijo Carlos es totalmente válido para las entidades mutuales. Pero simplemente mi intención es que les quede claro cuáles son las diferencias fundamentales en este tipo de entidades. En realidad, las diferencias se dan fundamentalmente en entidades que tienen ayuda económica, servicio de ayuda económica. Por lo general, o sea, las entidades sin fines de lucro, incluidas las mutuales, que son entidades sin fines de lucro, aplican la misma norma. O sea, se hacen todas con el mismo sistema. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que las entidades que hacen ayuda económica, servicio de ayuda económica mutual, tiene que estar más desagregada la parte informativa. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿por qué son distintas? ¿Son distintas? No. O sea, ambas entidades, las mutuales con todos los servicios que quieran tener, o las mutuales con otros servicios o no, pero que incluyen ayuda económica, presentan el mismo estado de situación patrimonial, el mismo estado de recursos y gastos, el mismo estado de evolución del patrimonio neto, el mismo flujo de efectivo o flujos de efectivo y notas, pero lo que tiene que tener es una mayor apertura. Entonces, ¿dónde voy a ver esa apertura? O sea, ¿dónde aparece la verdadera diferencia? La diferencia aparece en la desagregación y revelación de los rubros. Es decir, me exige que dentro del rubro créditos yo tengo que abrir sí o sí en una mutual común y corriente que no hace ayuda económica, pero que puede tener múltiples servicios. Yo voy a tener créditos que están relacionados con cuotas sociales que no cobré, con aranceles, con servicios prestados. Pero en el caso de ayuda económica, yo tengo que separar claramente el capital, los intereses a devengar, las previsiones, las refinanciaciones, la mora dentro de mi estado patrimonial. Y la cosa no termina ahí. O sea, va todo por separado, va todo bien identificado, donde yo pueda ver, a ver, cuál es el capital, cuáles son los intereses a devengar, cuál es la previsión que tengo establecida, cuál es la mora que tiene la cartera. Prácticamente todo abierto, pero además tiene que estar relacionado con los pasivos que esta operatoria genera. Porque además puede ser que yo no solo tenga ayuda económica, sino que tenga ayuda con captación de ahorro de los asociados. Entonces, eso me va a generar un pasivo. Ese pasivo tiene que estar separado lo que es a término, lo que es como en caja de ahorro, lo que tengo de intereses también devengados, todo lo que se genera por el solo hecho de haber tenido captación con socios, porque con no socios no se puede. Entonces, aquí cobra
una relevancia importante que esté claro cuánto tengo por ayuda económica a cobrar y cuánto tengo por la captación a pagar dentro de mi pasivo. O sea, por eso hay que tener en cuenta esta situación. Y tengan en cuenta también que en recursos y gastos, igual ya lo dijo Carlos, eh, tiene que quedar bien clara la separación entre recursos generales, recursos para fines específicos. Ya lo veníamos haciendo con la RT11 y la 25. Ya veníamos armando anexos donde mostrábamos cuáles eran los recursos, cuántos eran generales, cuántos eran específicos, si había diversos o algún otro tipo de recurso que surgiese. Por el otro lado, gastos generales y de administración, gastos específicos por sectores. Esto de los sectores es muy importante, pero no solamente es importante para mostrarlo en el balance, es importante para ustedes como dato importante en la entidad. Entidades que tienen ayuda económica y que tienen otros servicios, las ayudas económicas generalmente dan superávit, salvo en épocas de inflación muy alta porque es todo monetario, pero en realidad suelen tener resultados positivos dentro del servicio de ayuda económica. Pero en otros servicios suele haber quebrantos, pero se presta el servicio porque es un servicio social. Entonces es importante tenerlo por separado para que se pueda saber específicamente qué servicio me da quebranto, qué servicio me da resultado positivo y si me sirve o no compensar esos resultados negativos con el positivo. Por supuesto que en una mutual van a decir que siempre sirve compensar. ¿Por qué? Porque como en realidad lo único que les interesa es sobrevivir y dar mejores servicios, si hay superávit viene todo bien. Pero hay unos servicios que dan quebranto, sin ninguna duda, y no podemos hacer lo contrario. Entonces, eh, que quede claro que una mutual de ayuda económica tiene que exponer mucho más claro los componentes financieros de la actividad. Es decir, en el estado de recursos y gastos voy a tener que tener claramente identificados los intereses devengados, los punitorios, las previsiones por incobrabilidad, los costos financieros, los resultados financieros y de tenencia. Esto no hace que tengan un estado distinto, es el mismo, solo que tiene que tener una apertura distinta. Pero quiero que quede claro esto, que no es que son distintos, es lo mismo, más abierto, nada más, no hay otra cosa. Ahora, lo que sí verdaderamente trae impacto es lo siguiente. Las entidades que hacen ayuda económica mutual con captación de ahorro de sus asociados no tienen posibilidades de calificar como entes pequeños ni medianos. Ese es el verdadero impacto que trae estas resoluciones. Ahora bien, ese impacto ustedes saben que puede ser muy importante. No, acá no hay problema de IVA, por consiguiente no hay diferimiento de IVA, no nos afectaría, pero sí tenemos muchos subsidios, beneficios para los entes pequeños y medianos, incluso hasta ARCA saca planes específicos donde dice claramente que tiene una tasa diferente, un plazo diferente, o sea, ahí impacta. Y no necesariamente por tener captación de ahorro tiene que ser una entidad gigante. Hay entidades que no son tan grandes, que calificarían por los montos en medianas o en pequeñas, y sin embargo esta posibilidad no la tienen. Bueno, a que quede claro que esto sería lo que yo tengo sí o sí que demostrar. Cuáles son mis pasivos por ahorro, cuáles son mis pasivos a restituir, cuáles son los intereses, cuáles son los vencimientos, cómo es mi cartera de crédito de ayuda económica, cómo expongo el resultado financiero. O sea, esto es lo fundamental de diferencia que hay con respecto a lo que dijo Carlos recién. O sea, conclusión, no es un juego de estados contables distinto al que habló Carlos de asociaciones civiles, fundaciones, ni ningún otro tipo de asociación. Es el mismo estado, lo único que tiene aperturas distintas. Esto es lo fundamental de lo que estamos dando hoy. Yo creo que ahora lo que tendríamos que Sí, ver son las dudas que podamos contestar.
Antes de contestar las dudas, yo quiero aprovechar que tenemos un número importante de colegas para hacer una observación que la tenemos siempre en las secretarías técnicas de los consejos, que es una cuestión bien técnica que todos está dentro de nuestro idioma, pero por la vorágine, por lo que sea, la causa, a veces queda medio perdida en el tiempo la conceptualización de este tema. Y voy a tratar de ser bien sintético. Nosotros aprendimos todos en la facultad que cuando ajustamos por inflación y aplicamos el método secuencial, llegamos a determinar los resultados financieros y por tenencia que incluyen el RECPAM, que antes era REI, pero tengamos Bueno, todos presentes, perdón, queridos. hablemos de edades, ¿no? Porque también hay chicos de menos de 30 quizá y no Bueno, pero saben lo para de nosotros Frey. existieron, Julieta. Perdón, pero Quiero ser inclusivo y abarcar todo el abanico. Hoy el rey es bueno, otra cosa. dale. Seguí. Pero tengamos presente que ese es un cálculo por el método indirecto del efecto de la inflación en nuestro trabajo. Y que ese número que obtenemos es un rubro, no es el RECPAM. Lo aclaro porque estamos hablando de exposición, de presentación y en las secretarías técnicas vemos muy constante el tema de que el numerito que sale luego de todo el proceso secuencial y en el punto final cuando comparamos los dos resultados y llegamos a ese número, ese no es el RECPAM, queridos colegas y amigos. Para obtener el RECPAM hay que acordarse cada uno de su profesor en aquel momento de la facultad que para obtener el RECPAM, el viejo rey, había que hacer el cálculo por el método directo a través de los rubros monetarios. La devaluación de los rubros monetarios. Hermoso. Solamente si hacemos ese cálculo vamos a llegar al RECPAM. Y ahí tendríamos el RECPAM generado por activos y el RECPAM generado por pasivos. Como ese cálculo requiere su tiempo, es complejo y hay todo tipo de situaciones, es que surge la simplificación de presentar el rubro resultado financiero y por tenencia que incluye el RECPAM. Y ahí es donde ese rubro incluye todos estos conceptos de intereses, diferencia de cambio, resultado por tenencia y RECPAM. Y esto que estoy comentando sintéticamente es la explicación de por qué en los cuadros de gastos no pueden ir los intereses, que es otro tema muy presente en las secretarías técnicas a la hora de Exactamente. mirar los estados contables. Y lo comento de esta manera porque va de la mano con una de las preguntas y ahora sí vamos a contestar algunas. Disculpa, Carlos, ahí ya que estás Sí. en lo general, contestemos una general porque consultaron sobre el modelo de informe del auditor para asociaciones civiles, que en realidad es el de la 37, que se adapta a la persona jurídica, pero no es que haya un modelo específico para asociaciones civiles. De paso, comenta eso. Bien, y versión 53. Recuerden Modificada que por la tenemos la 53. Sí, RP37 modificada por la 53, que cambia la ubicación de la opinión del auditor y tiene más expresamente establecidas varias cuestiones que hacen a la auditoría, la responsabilidad de la administración del ente y la responsabilidad del auditor. Si bien el modelo, como dice Julieta, es exactamente el mismo, ahí es donde entra en juego lo que les comentaba de conocer, estudiar estas entidades, su naturaleza, sus órganos y demás, porque los modelos dicen lo que corresponda donde dice órgano de administración. Bueno, asociación civil, comisión directiva, fundación, consejo de administración, cooperativa, consejo de administración. Y ya que estamos, sociedad anónima, directorio, SRL, gerencia, y hace la calidad de nuestro trabajo. Mutual Hacerles comisión mezclar directiva. todo. Ahí dijo Mabel. Mutual comisión directiva. Exacto.
Te lo dejé Y el, justamente. y el Este, primer punto en la planificación de una auditoría, que es el conocimiento del ente, y ahí incluís todo lo que estás diciendo. lo que sí tenemos que tomar en cuenta en nuestras entidades en el informe de auditoría son los otros requerimientos legales según cada caso. Y entonces aparecen las resoluciones del INAES, aparecen las resoluciones del Consejo, cada uno en su jurisdicción, y pueden aparecer las resoluciones de los órganos de control de personas jurídicas, cada uno en su jurisdicción. Y ahí puede aparecer el tema UIF, que para los casos generales se eliminó el párrafo, pero en el caso de las cooperativas mutuales es otra la situación, ténganlo presente. Perdón, te aclaro algo. El párrafo específico para INAES sigue existiendo, pero no Exacto. se quiere hacer mención de la 420 porque ya no está. Está derogada la 420, chicos. Es otro Digo tema. que no se debe hacer mención de la 420. Y esto del modelo de informe de auditoría, en realidad, cuando cambiaron en el primer momento, todo el mundo se quejó porque ahora que es más largo. Pero si ustedes lo leen con detenimiento, no simplemente lo completan los espacios en blanco, este modelo nos cuida un poco más que el anterior. O sea, aquí tenemos la responsabilidad del órgano que confeccionó los estados contables y luego está nuestra responsabilidad. Y nos basamos en nuestro trabajo, en lo que verdaderamente hicimos sobre esos balances. Si los auditamos, si no los auditamos, si los verificamos o no los verificamos. Entonces, si lo hacemos a conciencia, estamos mucho más cuidados con este modelo que con el anterior. Así es. Continúo con el razonamiento. Hice una aclaración en general, aprovechando la oportunidad, ayudando a mis colegas secretarios técnicos, aprovechando que tenemos gente de todos lados y bien federal el encuentro. Pero ese mismo razonamiento sirve para la pregunta vinculada al estado de flujos de efectivo en el rubro resultado financiero y por tenencia, incluido RECPAM, generado por efectivo y equivalentes, que da lugar a la famosa nota de conciliación. El razonamiento es el mismo. Para tener la información de la nota hay que hacer cálculos adicionales porque hay que tener los intereses depurados, el RECPAM calculado por el método directo de los rubros monetarios. Si no tenemos ese cálculo, no presentamos la nota de conciliación. Y ahí hubo una pregunta que me pareció muy oportuna y tiene que ver con la clasificación. Alguien dijo, pero ¿se presenta o no se presenta la nota? La opción de presentar o no presentar la nota es una simplificación que permite la norma en un párrafo específico y deberemos hacer mención que hacemos uso de esa simplificación para no presentar la nota. Para poder presentarla hay que hacer cálculos adicionales, un trabajo que no siempre es posible en todas las entidades. Y otra pregunta vinculada al estado de flujos de efectivo es la presentación sintética, que si está permitida o no está permitida para los entes sin fines de lucro. Y ahí vuelvo a compartir pantalla un ratito, porque lo que tenemos que tener presente para responder esa pregunta es la clasificación. Estamos ante un ente pequeño, un ente mediano o resto de entes. Entonces, acá voy a compartir para el ejercicio 25. Ese monto es el monto que debemos considerar como ingresos computables para determinar si un ente es pequeño, mediano o resto. Porque los entes que no sean pequeños y sean sin fin de lucro no pueden hacer uso de la simplificación de la presentación sintética del estado de flujos de efectivo, que esa fue una de las preguntas que hicieron. Espero que se haya entendido que depende de la clasificación y el tamaño del ente
la posibilidad de utilizar o no utilizar esa opción. Carlos, perdón, pero acá hay que tener en cuenta que las mutuales que hacen captación de Lo que ahorro mencionaste de la captación de ahorro, que ya lo no aclaraste, podrían hacer el uso de la del simplificación. sintético. Sí. Bueno, voy al listado de preguntas, pues si no. Acá vi justo la de Tamara, los intereses que abona una entidad sin fines de lucro. Todos los intereses van al mismo tratamiento. Son resultados financieros que quedan comprendidos dentro de este rubro que se presenta en una sola línea en el estado de recursos y gastos. Que el que alguno pueda hacer los cálculos adicionales porque tiene la información, entonces va a presentar una nota complementaria al estado de recursos y gastos, haciendo una apertura del rubro resultado financiero y por tenencia que incluye RECPAM, y esa nota tendrá la apertura del rubro discriminando los que son generados por activos a los que son generados por pasivos, en cada uno de esos conceptos que componen el rubro. Bien. Pregunta, ¿no existe más la diferencia entre ordinario y extraordinario? Ya lo dije y Mabel lo confirmó. Ya, no es, ya había quedado medio en desuso, pero quedó totalmente eliminado. Luego, la posibilidad de utilizar el sintético no, lo aclaramos. La nota, la simplificación de la nota. El modelo del informe en el modelo de informe figura recursos, gastos y el superávit bruto. Al ser un modelo se puede omitir. El modelo está generado conforme a lo que menciona la norma profesional. Y después el tema de los documentos que generan los organismos técnicos, si son aplicables en forma obligatoria o no, termina siendo reglamentado y establecido por cada consejo. Y en general, las resoluciones técnicas, las interpretaciones son de aplicación obligatoria en general. Ahora, los informes, la mayoría son de aplicación obligatoria, pero digamos hay que ver consejo por consejo. Y recuerden lo que dijo Mabel, nosotros podemos apartarlos de la norma. Sí, podemos apartarnos de la norma, no está prohibido. El tema es que yo tengo que explicar por qué me aparté de la norma y después tengo que mostrar cuál es el efecto de ese apartamiento, porque el usuario de la información contable tiene que tener todo lo que le hace falta para el uso de esa información. Hay una pregunta que dice, ¿cómo se completa la carátula? En el modelo está la carátula. Ahí está, directamente. Y después hay Ah, otra que dice, ¿cuándo vamos a dar una capacitación acerca de cooperativas? Esa es la Y próxima. en la próxima, que no va a ser ahora. en forma Bueno, inmediata. No. expliquemos que estamos a la espera de disposiciones del INAES para poder brindarles una capacitación Exactamente. completa en lo que hace a cooperativas. Entonces esa va a ser el segundo encuentro, va a ser ese, pero no va a ser en este mes. Es posible que sea el mes que viene, pero Y todavía no en, tenemos fecha. y en FAPSE también se está trabajando el informe que sea el modelo sugerido para entidades cooperativas. Exactamente. Hay una pregunta vinculada a los subsidios, me parece muy oportuna porque es una de las novedades bien abordadas por la RT 54. Primero, ¿cuándo se reconoce como ingreso o no? Recuerden que los subsidios van de la mano de solicitudes, formularios, proyectos que se presentan, que están condicionados al cumplimiento de todo eso según el programa que haya generado ese subsidio. Mientras ese subsidio no esté correctamente ejecutado y aprobada la rendición, hay que ver las condiciones del convenio, del proyecto y demás, pero en general, mientras no esté plenamente ejecutado, rendido y aprobado, existe la posibilidad de que sea solicitado su reintegro. Entonces,
ahí puede ser tratado como un pasivo. Lo estoy diciendo en general porque después hay que ver cada caso específico, cada programa, cada convenio, cada proyecto. Pero en general, primero tiene que estar reconocido como un pasivo porque está sujeto a diversas condiciones de ejecución, de rendición y aprobación. Y si es un proyecto que trasciende a los ejercicios, sí es posible que haya etapas y que una etapa esté cerrada y se reconozca como ingreso del ejercicio la etapa que está concluida y quede un remanente pendiente de rendición o ejecución. Eso respecto de la pregunta que decía si los subsidios recibidos pueden reconocerse como ingresos, por un lado. Y por otro lado, si van al modelo del informe 28, que es una pantallita que yo les puse, en los recursos están primero generales, específicos, diversos, y hay una línea específica para subsidios o subvenciones estatales que vienen de los niveles municipales, provinciales o nacionales. Ahí, Carlos, una sola aclaración sobre lo que decías de los subsidios, que nosotros los reconocemos a medida que se van ejecutando, como él decía, y qué es lo que pasa. Si reconocemos como recursos el 100%, supongamos que sea en el año 2025, pero queda una parte para ejecutar en el 2026, ese superávit va a estar sobrevaluado. Al año siguiente no vamos a tener recursos que se relacionen con los gastos que se ejecuten en el 2026. Entonces, por lo general, cuando se llevan proyectos, lo que se hace es analizar la ejecución presupuestaria, ver el corte al cierre del ejercicio y qué es lo que queda para ejecutar en el año siguiente. Y eso es lo que pasa a exponerse como un pasivo, como fondos pendientes de ejecución son fondos específicos. Eso es lo que decía Carlos. Además, habría que agregar que no todas las entidades que reciben subsidios tienen exención de ganancias, en cuyo caso es un ingreso para el ejercicio que lo están reconociendo. Si lo reconocen todo en un ejercicio y trasciende, van a estar pagando un impuesto anticipado. Bueno, ahí también sobre ganancia hicieron una consulta, Carlos, si es que en el informe 8 menciona la nota sobre que si la entidad posee o no la exención de ganancias y consultaban si era obligatorio presentar esa nota o no. Nos retrotraemos al comentario de si es obligatorio o no la presentación del estado contable conforme al modelo del informe. El informe 28 es un modelo sugerido. Si algún consejo decide adoptarlo como obligatorio, ya queda en el ámbito de potestad de cada consejo. Y ya a título de diálogo entre colegas, la exención a las ganancias es algo demasiado importante, significativo y trascendente en la entidad. Entonces, si yo tengo la exención, pongo la información de la nota porque ayuda a muchos usuarios a conocer la situación de la entidad. Y si no tengo exención, digamos que habrá que ver qué tipo de nota corresponde presentar porque corresponde a la liquidación del impuesto. Y entonces, incluso habrá que evaluar en cierto tipo de entidades si corresponde o no la aplicación del método del impuesto diferido. O sea, ya nos vamos para otro lado, pero es todo parte del mundo del impuesto a las ganancias. Yo personalmente, todas las entidades que tienen el reconocimiento exentivo, pongo todos los datos del certificado de exención porque es de mucha utilidad para muchos usuarios. Ahora, el tema del obligatorio, entiendo que no es obligatorio, salvo que algún consejo decida algo al respecto, no hay obligación. Se me pasó, pero ahí vi una pregunta de mutuales. Sí, pero ya la contestó Mabel en realidad porque era la de la categorización y en el caso de ayuda económica, si es que entraba la categorización en pequeña, mediana o grande y la Mabel la contestó. Y El después hay un recupero de que los reconoce servicios. los gastos, el recupero No, de eso, Ah, recupero. El recupero si incidía o no en la clasificación, esa era la pregunta. En realidad Y es un luego, ingreso más para la mutual y todo depende a qué se dedique, porque suelen tener mucho recupero de gastos los que hacen ayuda económica. En ese caso, si están recuperando los gastos bancarios,
tienen una reducción importantísima. A veces el monto es sumamente importante. Entonces es un ingreso. Yo lo tomaría como ingreso junto con el resto. Y después, Carlos, me parece que acá hay como dos casos, uno en crédito y otro en un pasivo, pero también hacen a la clasificación de esos, que está una consulta en el caso de una entidad deportiva, que es en el caso de créditos que eran de fondos a rendir. Sí, como que en la NUA se iría en otras cuentas por cobrar en especies, esa es una. Y también hay otro caso de una caja de jubilaciones profesionales que consulta si se puede agregar un rubro de pasivo, por ejemplo, jubilaciones a pagar. Primero, Mm. porque acá está la pregunta esta de los derechos, o sea, otros créditos en general. Eh, Me parece que lo que planteó el colega es un movimiento interno de la entidad porque habla de subcomisiones dentro de la entidad. Y recordemos que la conceptualización de los créditos son créditos a cobrar a los asociados en su calidad de asociados o créditos a cobrar a terceros. Lo que está planteando me parece que es una cuestión de manejo de fondos internos dentro de la entidad que tendrá su complejidad, tratamiento administrativo contable, pero no serían derechos que tiene la entidad de exigírselo a un asociado por su calidad de asociado, ni a un tercero. Entonces no entraría dentro del concepto créditos, digamos, es más un manejo de fondos internos que habrá que ver si hay una cuenta de orden o subcuentas dentro de alguna de las partidas Son según la fondos a rendir. naturaleza. Mm. ¿No? Claro, y depende de los montos, sería como una caja chica. O sea, hay cajas Claro, chicas que no son tan chicas, pero las cajas chicas o los fondos fijos normalmente en el balance van a quedar por el importe total que corresponde. No se habla de gastos a rendir. Se supone que antes del final del ejercicio lo que se hace siempre es reponer el fondo que quede con el monto total. Entonces el balance queda perfecto. Es un fondo fijo, una caja chica. Es caja, pero no quedan como comprobantes pendientes de registración, porque si no tendríamos un problema. Tendríamos que dejar esos comprobantes pendientes de registración y estarían jugando en el próximo ejercicio y serían gastos de este ejercicio. sí, y lo otro, sí, los rubros que componen tanto el patrimonio en la parte de activo como pasivo sí están establecidos por la norma. Entonces, lo que sí debemos hacer es, en las notas que desagregan la composición del rubro, ahí es donde tenemos la flexibilidad de mostrar todos los conceptos que hagan a la naturaleza de la entidad, pero los rubros que componen el activo y el pasivo están claramente establecidos en la norma, digamos. Entonces tenemos que mantener esa nomenclatura de la norma y ver si en otras deudas o en deudas sociales, según la naturaleza del derecho que tiene la entidad, en la nota hacer la desagregación que corresponde de acuerdo a la naturaleza del derecho a cobrar, ¿no? Y si me permitís, voy a hacer una aclaración que me apuntó María del Huerto. Bien, La norma habla tiene razón, la norma cuando habla de operaciones de capitalización o ahorro, habla de captación de ahorros y habla de todo. Tengamos en cuenta que las mutuales solo trabajan con asociados, o sea que no estamos hablando de operaciones de capitalización o ahorro. Esto no es para este tipo de entidades, es para las sociedades de capitalización y ahorro. O sea, aclararemos esto porque que no se confunda, porque esto no es para las de capitalización y ahorro, es para el público en general. Las mutuales trabajan solo con asociados. bien. Una cosita, Carlos, que están preguntando varias veces que no se puede acceder al link. Yo lo compartí 2 veces al informe 8 en el chat. Lo tienen en el chat en PDF al informe 8. Eh, 28. la, Al 28, perdón. La Yo federación sí está probé y con un funciona. problemita de acceso en el link, por eso lo hemos compartido. Está en el chat, lo pueden descargar. Y en Si el chat bien, funciona. sí, si bien va a ser objeto de una charla próxima, como hay unas cuantas preguntas respecto a la cooperativa, Sí. vamos a tratar de dejarles algo.
Para que tengan en claro, porque sé que la mayoría está en la vorágine y capaz no se enteró de esta parte, que nosotros de la comisión somos seguidores de los detalles. En origen, el proyecto NUA RT54, en el primer momento, RT24 afuera, queda fuera de todo el proceso, no se toca y se sigue. Cuando se llegó a la etapa final, ¿cuál fue la intención original de tener una sola norma contable? Y la 24 estaba afuera. Entonces llegó el momento y Federación, los organismos técnicos trabajaron bastante, hubo trabajo también de la comisión, de la mesa de enlace con INAES, para poder meter a la NUA los conceptos y los criterios contables de la 24. Y entonces, lo que se hizo, si tienen presente, el RT24 tiene un ámbito contable y un ámbito de auditoría. Todo lo que es el ámbito contable de la 24 se incorpora como un capítulo más de la NUA, del RT54, sin modificar absolutamente nada el texto establecido. Entonces, ahí surge el RT62 que agrega a la NUA, a la 54, el capítulo contable para cooperativas con criterios de algunos de reconocimiento, medición y sobre todo presentación. Ahora, si vamos a lo de fondo, los criterios no se modificó ninguno. Nada. ¿Qué se modificó? El nombre de la norma que se aplica, pero de la mano de eso viene la resolución del INAES que menciona el nombre de la norma que se aplica. Y ahí está la cuestión pendiente. Pero los criterios se mantienen, es decir, lo que veníamos haciendo con el RT24 no se modifica de gran manera, sino que, bueno, hay una cuestión normativa del órgano rector de las entidades cooperativas que es INAES, porque hoy la 24 es obligatoria o no, para el INAES sí, pero para la profesión está derogada por la 62, ahí está la cuestión pendiente. Y seguramente Mabel va a agregar algo. Con algo de, sí. Voy a agregar que la NUA, o sea, el capítulo 12, no solamente recepta la RT24, sino que agrega los conceptos de la 996 de INAES. O sea, complementa lo que opinaba INAES al respecto de cómo había que llevar la contabilidad y la presentación de las cooperativas. El problema lo tenemos en que INAES no está sacando la normativa aprobando la resolución porque está revisando sus propias normas para actualizar normas que ya deberían no estar vigentes. Por el otro lado, los consejos han tomado decisiones al respecto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo lo armo el balance por la NUA, por el capítulo 12, estaría haciéndolo por la norma técnica, no por lo que hoy está vigente para INAES. Si yo aplico la 24, en mi informe tengo que decir que no estoy aplicando las normas técnico-profesionales, sino que me estoy basando específicamente en la norma técnica del órgano de contralor. Ese es el problema que tenemos. Pero en Y definitiva, la eso, recomendación va a ser la misma. Y ahí sí claro, y eso está, ahí impacta comenta, eso ahí impacta en el informe comenta. de auditoría. Claro, Por claro. eso es que en algunos consejos Mm. sacaron una publicación donde el informe de auditoría para las entidades cooperativas, mientras sigamos en este escenario, sería un informe basado en el marco de cumplimiento, no en el marco de razonabilidad, donde la opinión del auditor no dice que es razonable de acuerdo a normas profesionales, sino que dice que cumple con la normativa contable del organismo regulador. Ahí Carlos, Erika ahí sí estaba acompaña a consultando. Erika y también Sí. dice que esto es a nivel federal, estamos todos desde varios consejos. En el caso de cooperativas, sí es importante que hasta que INAE se expida, consulten en cada uno de sus consejos cómo están recibiendo los estados contables para certificar. Porque sí hay algunas opiniones distintas, posiciones diferentes en los consejos. Exacto.
De hecho, hay consejos que certifican, o sea, legalizan de las dos maneras. Sí, 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 sí. Hay actuación diferencial en los consejos porque, bueno, hay criterios que hacen a las interpretaciones, entonces hay que averiguar en cada jurisdicción cuál es la situación. Por eso es que hay consejos que estrictamente van a ir por el marco de cumplimiento en el informe de auditoría y una nota en especial que hace mención a cuál es la diferencia entre el marco de cumplimiento y la norma profesional. Ahí Hay ya que hablamos de cosas generales también, consultan sobre la nota en el caso que sea pequeño ente, mediano o restante, que eso es general, es a todo, pero dice buenas tardes, en la nota de clasificación de la entidad solo se indica entidad sin fines de lucro o también se agrega pequeño, mediano o restante. no, las dos cosas. Va, Y sí, Las bien. dos cosas porque hay simplificaciones que son susceptibles solo para entes pequeños y si no está claramente establecido, entonces es restante, entonces no podés hacer uso de la simplificación, no podés hacer uso de la presentación sintética del F, la nota de conciliación del F, tiene que estar, por eso en la pantallita que yo puse, el tipo de entidad, el tamaño de entidad tiene que estar claramente establecida en la nota. Y mencionando es el... importante para la evaluación, inclusive para la evaluación a nivel bancaria. Sí, 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 para varias cosas es muy significativo. Bien, creo que... Ahí hay una preguntita más para Mabel. Dice Mabel, buenas tardes. Ahora una mutual con captación de ahorro, las tasas de servicio, las tasas de ahorro, punitorios, etcétera. Deberíamos exponerlo en forma segregada del rubro, resultado financiero y por tenencia incluido RECPAN, o sí deberíamos presentar la nota con la apertura del RECPAN, como dijimos en el principal rubro de ingreso de las mutuales. Debería presentar la nota porque no entra como entre ni pequeño ni mediano. Entonces no tiene la dispensa. Y Bien, aparte es actividad financiera, digamos, ahí está, se abre un abanico distinto para mostrar la información, Igual es un porque, problema. sí, Igual es un problema. y sobre todo en las entidades donde la actividad principal es la financiera, entonces ya el razonamiento cambia totalmente en la Claro. presentación de la información. Y aunque no sea la única, termina siendo la principal porque es la que más mueve, la que más dinero. Hoy lo que más se mueve es la ayuda económica dentro de una mutual que tiene otros servicios. Y hay algunas que prácticamente no están haciendo nada más que eso. Así que bien. sí, no entra en la dispensa, tiene que presentar la nota completa. Y la de recupero de gastos ya lo contestaron, ¿no? ¿Sí? Porque la volvieron a enviar, por eso pregunto. ¿Recupero de gastos es informado como ingreso o es un descuento de gastos bancarios, por ejemplo? En realidad, para mí es un ingreso porque es un recupero y lo estás mostrando como diversos, no lo estás mostrando como menor gasto. No es que vos registraste el gasto bancario y el impacto que recuperás lo mandás ahí, lo estás mandando como recupero. Si lo mandás como recupero es un ingreso. Y hay una pregunta vinculada a la clasificación de generales específicos diversos. Eh, Viene bien porque refuerza el tema del Mm, estudio profundo sí. de estas entidades, porque todo responde a su naturaleza jurídica. Naturaleza jurídica que cada uno de los tipos es bastante específico y el objeto social es la llave para varias cosas de este trabajo. Porque en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los objetos de los estatutos está el objeto principal y las actividades a desarrollar para cumplir con ese objeto principal. Entonces, en el análisis de eso, viene esto que yo les comentaba de las diversas actividades que pueden generar y el financiamiento de esas actividades. Entonces, en el estudio profundo de la naturaleza jurídica de la entidad, en el análisis del objeto, con sus actividades previstas en el estatuto, va a dar el argumento para clasificar a esto como una actividad de carácter general, una actividad de carácter específico y una actividad diversa, y por otro lado separado lo que sea ejecución de proyectos que no están directamente vinculados al objeto social.
Y entonces ahí ya separo lo que es la recaudación de la actividad general específica o diversa y los gastos vinculados a esa actividad general específica o diversa. Espero me haya dado a entender, pero no hay, no hay un modelo establecido general aplicable a todas las entidades, sino que tienen que ver, ¿es una asociación, es una fundación, es una mutual? ¿Qué dice el objeto? ¿Cuántos servicios tiene previsto la mutual? ¿Qué actividades tiene prevista en su estatuto la asociación o la fundación? Del análisis profundo de eso sale la clasificación de generales, específicos y diversos. Hay una pregunta que dice si es necesario presentar el desglose de recursos y gastos por proyecto. En realidad lo que te está pidiendo es los que son específicos y los que son generales. Pero si se trata de una entidad, por ejemplo, asociación civil que desarrolla proyectos o cualquier otro tipo de ONG que desarrolla distintos tipos de proyectos con asignación específica de recursos y de gastos, es importante que ese anexo que vos armes sea con los ingresos específicos de cada uno de los proyectos y con los gastos específicos de cada proyecto, Mm. porque así le podés hacer un seguimiento a cada uno y saber cómo va cerrando cada uno de los proyectos. Bueno, Sí, ahí en por ejemplo, general, fíjate ahí Catalina Ducci dice, pero en una ONG con diversidad de gastos e ingresos es muy complejo este criterio. No, Catalina, en realidad, cuando nosotros tenemos que preparar el plan de cuenta, si es una entidad que ejecuta varios proyectos, tenemos que pensar en un plan de cuentas que sea por proyectos, porque el financista, que es el que nos otorga los fondos como entidad, también quiere poder ver reflejado en los estados contables cuánto es que te donó, que te envió y cómo se ejecutaron los proyectos. Y contesta otra pregunta que también hacían ahí, si es que después el específico se abre. El específico después se va a abrir por cada uno de los proyectos con los recursos y con los gastos de cada uno. y Pero en tiene que ver general mucho con el previo, sí. lo que iba a complementar ahí es que en general en estas entidades, queridos colegas, cada proyecto va de la mano de un paquete de documentación porque hay un proyecto previo, una evaluación previa, una aprobación, luego viene la ejecución y luego viene la rendición. En general La es el auditoría, esquema. trabajas con Hay el una ejecutor. carpeta importante en la actividad de estas instituciones, en cada una de sus actividades, en cada uno de sus proyectos. Y de ahí esa es la información que nosotros tenemos que tratar de que se clasifique de la mejor forma posible en el momento de la registración. Por eso lo importante del plan de cuentas que mencionaba Julieta. Sí, y hay algo que también para tener en cuenta, por lo general cuando firmamos convenios por financiamientos externos, en esos convenios hay cláusulas puntuales en las cuales el financista, después de cerrar, o sea, finalizado el convenio y rendido todos los gastos, hay un tiempo de mínimo 5 años desde que finaliza el proyecto para que ellos puedan hacernos una auditoría externa y cómo tienen que estar nuestros papeles de trabajo ordenados y organizados para que podamos hacer frente también a eso. Entonces, no pensemos tan solo en el momento del cierre, sino también en el posterior a estos proyectos, porque ellos tienen ese plazo, que por lo general es mínimo de 5, para auditarnos el proyecto ejecutado. Y además hay proyectos que te van bajando el dinero en la medida que vas rindiendo y que te lo van revisando, si no, no tenés manera. Exactamente. Tamara, ahí te complemento. Es 24.000 millones primero, no son 24 millones. Segundo, que es importante que vos dejes, o sea, que la entidad en su nota deje establecido si es pequeña o no es pequeña, porque eso va a ser a la coherencia de la aplicación de las simplificaciones posteriores en las siguientes notas o en el estado de flujo, etcétera. Porque hay simplificaciones que te permite la norma que son susceptibles de ser utilizadas solo por entidades pequeñas. Entonces, por ejemplo, si vos pones que es una entidad que no califica ni como pequeña ni como mediana y estás presentando el estado de flujos de efectivo por el método sintético, es un incumplimiento de norma, eso no puede ser.
como tampoco vas a poder dejar de presentar la información que corresponda como general aplicable al resto de los entes sin la simplificación que te permita la norma. Permitime que acá Karina pregunta, quisiera que me aclaren si las tasas por servicio de ayuda económica, que son recursos específicos del servicio, si van como específico o deben ir como nota junto al reclamo. No, son la tasa de servicio, que se llama así por la 1418, serían los intereses del crédito, si hablamos en criollo. Esos son recursos específicos, no pueden ir acumulados en la nota del RECPAN. Ese es el recurso específico de la entidad por el servicio que está prestando. Se llama tasa de servicio porque tiene esa denominación, pero eso no puede ir junto al RECPAN. Así es. Y yo tengo una pregunta ahí, Carlos, para vos, como secretario técnico. En lo que vas recibiendo ahora estados contables que cerraban el 31 de diciembre del 2025, seguramente has recibido una camada grande de asociaciones y fundaciones y están entrando de las cooperativas. ¿Cuáles son los errores más comunes con los que te encontrás? No, bueno, hagamos un breve No hagamos no para hacer catarsis, pero sí como para que veamos en qué nos, porque a No, veces son a ver, comunes y repetitivos. me das pie a otra cosa. Y le voy a copiar el gesto de manos al colega secretario técnico de Salta, y está bueno por lo numeroso que es el evento. Los secretarios técnicos no estamos enfrentados a los colegas que presentan las legalizaciones, sino somos un asesor que los acompaña. Tal cual. Estamos para ayudarlos. Primero, me pareció muy buena la imagen. Segundo, sabemos todos que dentro de las prioridades en nuestro día a día, las presiones que tenemos, la vorágine, nosotros tenemos los impuestos allá arriba, los sueldos a continuación como lo máximo en nuestra profesión, y la pobre norma profesional contable siempre queda al último. Mm. Y lamentablemente todavía hay muchas consecuencias de eso que tiene otras causas. Entonces, la mayoría sabemos y entendemos que el colega está bastante abrumado por un montón de cuestiones y que no le da el tiempo de estudiar con profundidad más allá de lo que podamos reflexionar respecto de responsabilidad profesional. Entonces, ¿cuál es la regla general que se va dando? Porque estuvimos también en un intercambio de secretarios técnicos del NOA. Es que el colega ante estos cambios entiende que lo único que tiene que modificar son las notas. Mm. Entonces se enfoca y va a buscar el modelo de nota, cambia la nota, la acomoda de acuerdo a su criterio lo mejor que puede y manda la misma presentación de estados contables. Entonces ahí es donde las secretarías técnicas en general les decimos, no es solo las notas, sino que hay una modificación tanto en los rubros que componen el estado, los estados básicos. Preste la atención a los títulos del estado básico de estado de flujos de efectivo y cambió la estructura en el estado de recursos y gastos. Y bueno, hacemos todo lo posible para colaborar y llamar, etcétera, pero la realidad muestra que la presión que uno tiene, los tiempos limitados que uno tiene, hace a que no profundice el estudio en la norma profesional, porque realmente estamos abrumados con un montón de cosas, esa es la realidad. Pero por eso también este encuentro creo que es muy enriquecedor, más allá de lo limitado en tiempo y profundidad, pero para que queden claros que hay que mirar los rubros del estado de situación patrimonial, hay que mirar el título de estado de flujos de efectivo y hay que prestarle mucha atención al cuadro de recursos y gastos en el caso de entidades sin fines de lucro, porque cambió la estructura. Y la norma, no lo mencioné acá porque creo que a alguien le puede ser útil, pero quedó muy residual, pero está nuevamente establecido el estado combinado, que mostraba los déficits acumulados con el movimiento del ejercicio y el superávit o déficit final del ejercicio. La norma muestra, el informe 28 muestra
el estado combinado, que en algún momento existía, desapareció y volvió a aparecer. Eso como comentario general del tema. Bueno, ahí consultan que esto ya es para todo, no tan solo para entidades, pero en el comparativo, por ejemplo, que se abre también el otros créditos, preguntan cómo se contemplaría la información comparativa con los cambios en los rubros. Hay que adaptar el balance anterior, no hay forma. Hay que abrir Sí, los y ahí rubros. está, es ahí donde surgen motivos suficientes para hacer uso de la dispensa de la 660. Cuando es muy complicada la modificación de la información, porque hay entidades muy simples, son 2 o 3 números, reclasificar y ya está. Pero hay entidades complejas con mucha información que reclasificar a veces no es tan simple y tan sencillo. Entonces, para darnos tiempo, es que surgió la 660 de Federación que nos dice, palabra más, palabra menos, este ejercicio puedo mantener la presentación de la versión anterior, pero solamente la dispensa es para la presentación. Todo lo que es criterio, reconocimiento, medición, unidad de medida, tiene que ser aplicación obligatoria de la 54. Y la 660 es una norma de federación, se la difundió mucho, muchos deben haber dicho prórroga de la NUA, Sí, sí, fue así. no, y aclaración válida y pertinente, que ya lo dijo Erika, cada consejo va a decidir si le da pie a la dispensa de la 660 o no, porque hay consejos que pusieron fecha de aplicación obligatoria antes del 31 de diciembre del 25 y la dispensa llega medio a destiempo y ya no es coherente con la operatoria de ese consejo. Escucha, Carlos, ahí tuvo mucho éxito tu plaquita de la clasificación. Dice si la podés poner de vuelta. A otro precio ya es. Acá, Ya es a otra tarifa. acá te Y hay, dicen que queremos prórroga. sí, Ángel No, Fernando no hay dice, todos prórroga. queremos, pero ya estamos con la 54, ya la estamos transitando. Ahí va de nuevo la pantallita. Ujú. Y estos son millones, o sea, ahí tenemos para entidad pequeña el cierre, 31 de diciembre del 25, debemos considerar los números del cierre anterior, que sería diciembre 24, en poder adquisitivo diciembre 24. Todos entienden de qué estoy hablando. Sí. Y ahí es donde surge el límite de 4.862 millones para entidad pequeña, 24.308 millones para entidad mediana y de ahí para arriba, resto. Y con los Y agregados que dijo Mabel, la captación de ahorro en la mutual y la norma tiene claramente establecida otras cuestiones que sobre todo está vinculado a las sociedades de capital, ¿no? ahí, bueno, hay una última pregunta sobre RECPAM. Vuelven a consultar si es que lo exponen en una sola línea en del estado de resultado, si estaría ok si ponemos una nota a los estados contables con el desglose. Tamara Resultado dice. financiero y por tenencia, que es un rubro. No es el Exactamente. RECPAM. El RECPAM lo vamos a tener después que nos sentemos mucho tiempo a hacer cálculos auxiliares. Mientras tanto, no tenemos el RECPAM. Luego, cuando se presenta en una línea en el estado de recursos y gastos en las entidades sin fines de lucro, digamos que la presentación general, sin hacer uso de simplificación, es la nota con la apertura de ese rubro, pero la apertura de ese rubro tiene que estar separado los que son generados por activos y los que son generados por pasivos. Luego sí, serían intereses generados por activos, diferencias de cambio generados por activos, resultados por tenencias generados por activos, RECPAM generado por activos. A continuación, lo mismo. Intereses, diferencias, resultados por tenencias, RECPAM generados por pasivos. Ahora, esa nota, la norma también tiene un inciso B en el párrafo que trata el tema. Uno puede presentar ese desglose con los números reexpresados de esas partidas
sin la apertura de generados por activo y pasivo. Eso antes estaba medio oculto, digamos, en la interpretación de la norma. Ahora, en la NUA, el inciso B del párrafo que trata el tema, queda claramente establecida esa opción de presentación de la nota de apertura del rubro. Espero que se haya entendido lo que dije. Sí, la única opción que tenés de sacar un RECPAN sería sacar los activos monetarios netos mensuales y los pasivos monetarios netos mensuales para lograr el RECPAN de los activos, el RECPAN de los pasivos con la desvalorización. Exacto. Sí, el método directo a través de los rubros monetarios, Tal que es cual. bastante. Sí. Bueno, Bien, ¿estamos? sí, estamos. Hay otra consulta que ya sabemos, el tema de las multas de los 440.000 pesos nos angustia un montón con el tema de las entidades sin fines de lucro. Hay muchas que están con procesos de reorganización y que ni siquiera tienen la vinculación de su quit, o sea que no se les puede regularizar todavía las presentaciones. Sí, lo que sí sé, corregime Loli, la federación sí hizo una presentación para la ampliación del monto de la 2681, que es la de exención, la de solicitud de exención a las ganancias, en donde ese tope sigue estando en 10.000 pesos en cuanto a los ingresos que tengan todos los recursos de las entidades. Pero no sé si es que a nivel consejo, no sé qué están haciendo todos los consejos. Ahí, Ángel, deberías de preguntar en tu consejo si se hizo alguna presentación. Mm. Y creo que está todo, no queda, me parece que se nota que hay muchas dudas sobre la RT 54 todavía. ¿Cuándo Y se puede estamos, ver? más allá Ujú. de todos, estamos terminando, digamos, un periodo de transición y estamos Bien. en la aplicación plena y también seguramente algún ajuste va a tener ya en la puesta en marcha final, ¿no? Y son cositas que cuestan como costó cuando implementamos el ajuste también. O sea, es hasta que después ya lo implementamos. Ahí Catalina preguntaba de la exposición. Calculo que mañana ya se podrá ver en estos días, va a estar en la plataforma de FAPSE. Tienen que consultar en sus consejos, le tienen que pasar el usuario y la clave para poder acceder. Ahí van a poder ver esta capacitación y también todas las que venimos haciendo desde nuestra comisión años para atrás, porque como comentaba Carlos, el ciclo de entidades sin fines de lucro, este va a ser el tercer año que nosotros lo damos, así que van a encontrar todos los videos anteriores. Bien, todos saludos chicos para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, hay Qué bueno que hayamos tenido buena participación y que por lo menos parece que cumplimos con la expectativa, así es que muchas Carlos, gracias. tengo una consulta para vos que sos secretario técnico. Mira, dice Cristian, una consulta. Si tengo una inconsistencia entre el estado de recursos y gastos y el anexo de gastos en el cuadro comparativo del periodo 2024, ¿se resolvería mediante una nota exponiéndolo en el estado de evaluación, bueno, no, de evolución del patrimonio neto mediante un área? No, no. Primero hay que ver Sí, si sí, no hay sí. un error, a ver, Ujú. matemático Tal cual. en la En la reexpresión punta a reexpresión. punta del ejercicio anterior, que es lo que Mm, normalmente pasa. Ahora, si es que hay un error de origen porque algún número no cerraba en el balance certificado del año anterior, sí, bueno, habrá que evaluar la incidencia de eso y corregirlo con un área. Pero normalmente esos errores son producto de algún error de matemático, de fórmulas en la reexpresión punta a punta. sí. Y lo último, bueno, lo de exención que consulta Tamara, ahí en las notas del informe 28 hay una notita en la cual muestra una leyendita en cuanto a informar si tiene o no exención de impuestos a las ganancias la entidad. Carlos sí lo contestó, o sea, en pocas palabras lo que dijiste, Carlos, es que cuando la tenés a la exención la informás. Sí, sí, porque es muy útil para diversos Ujú. usuarios, digamos. Ahora, obligatorio, obligatorio, no, no es No es obligatorio. obligatorio, pero sí hay que pensar en que los estados contables y el informe del auditor sirven para la toma de decisiones y si tenés la exención, mostrarlo como también algo de la gestión de la entidad. Es una fortaleza a mostrar, digamos, Ujú. importante. Ujú.
independientemente de que de acuerdo a al impuesto que se determina, si se debería de calcular lo que has hablado de impuesto diferido y todo lo demás, que eso ya es a evaluar en cada caso particular. Muy bien. Muchas gracias a Bueno, todos. gracias a todos por Están esperando participar. la de cooperativas, dice. Ya les vamos Bueno, a informar cuando se dé. bien se despida Inés, armamos la Ujú. de cooperativa. Así que... No hay problema. Bueno, gracias a todos entonces por la Todos. participación. Evidentemente fue muy provechosa, como dice Juli, nos quedan igual algunas dudas que iremos aprendiendo con el transcurso del tiempo, así que bueno, a trabajar y seguiremos implementando las charlas para poder de alguna manera ir evacuando las dudas. Así que bueno, gracias Mabel como siempre, gracias Carlos, impecable la exposición y bueno, gracias Juli por toda la coordinación también en esta charla. Así que gracias a todos.